Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como introducción les comento que FitFlow es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañucider. En esta ocasión nosotros también nos sumamos para aportar mayor conocimiento en el rubro de contraincendios con nuestros webinars ahora en formato diario. Desde el día lunes ayer hasta este sábado 28 de marzo, en este horario de 3 de la tarde para Perú, 4 de la tarde para Bolivia, 5 de la tarde para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dictaremos cursos virtuales dedicados a detección de incendios. El día de hoy nos toca presentar el tema de detección con cable térmico a cargo de Agustín Castañeda de SAFE. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen durante esta presentación y todas o la mayoría serán respondidas al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Agustín. Muchas gracias, Stephanie. Agradezco tu tiempo, tu soporte, como siempre, que es tan efectivo. Estimados colegas, buenas tardes. Soy Agustín Castañeda, gerente de ventas de Safe Fire Detection para América Latina. Es un verdadero gusto estar con cada uno de ustedes, pues tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Les deseo mucha salud y el mayor de los éxitos en todo lo que ustedes emprendan. Vamos a hablar el día de hoy acerca de detección lineal de calor. Safe, pues, es una empresa basada en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Desde esa sede estamos enviando productos a todo el continente. En Perú, nuestro distribuidor es FitFlow Perú. En Chile es FitFlow Chile. En Argentina es Cañucider. Tenemos también nuestros colegas en FitFlow Ecuador y también en Bolivia. Safe Fire Detection es una empresa que nace en 1995. El presidente Safe se llama Ronald Robertson. Él es el líder y el jefe de varias tecnologías que se han inventado, entre ellas la cámara de niebla, que hablaremos en brevemente también de ese tema. Y pues Safe fabrica productos de detección de incendio especializados, los cuales se pueden conectar a cualquier panel de detección de incendio. Tenemos, en primer lugar, brevemente hablando, el detector de humo por aspiración estándar. Este es un detector de humo muy económico, el cual nos permite competir contra cualquier marca de una manera muy exitosa, ya que tenemos un excelente precio con el detector de humo por aspiración estándar. Compite contra pues las otras tecnologías, las otras marcas de detección de humo por aspiración. Tenemos detección de incendio por aspiración inteligente con una tecnología que se llama cámara de niebla. Esta tecnología de cámara de niebla instalada en los detectores ProSeries nos permite detectar un incendio antes de que haya humo y fuego. Es una tecnología realmente avanzada, la que tenemos con los detectores de incendio por aspiración con cámara de niebla, para poder detectar un incendio antes de que haya humo y antes de que haya fuego, en comparación con un detector de humo por aspiración que ya requiere que exista combustión en el ambiente para poder alarmarse. Tenemos el detector de incendio por aspiración con cámara de niebla, es un detector portátil. Este detector pues lo podemos trasladar fácilmente, pesa alrededor de 8 kilos, lo cargamos, lo llevamos al área que queramos proteger. De esto vamos a estar hablando el jueves en otro webinar. Vamos a hablar el jueves de esta semana, por supuesto, vamos a hablar acerca de detección de humo por aspiración estándar, detección de incendio por aspiración inteligente con cámara de niebla y el detector de incendio por aspiración portátil. Estos tres temas los vamos a ver este jueves. El día de hoy vamos a hablar de detección lineal de calor. Podemos hablar en otro momento también de detección de fugas de agua con cable y detección de flama, aunque sabemos que FitFlow maneja Spectrex. Tenemos en Safe tenemos nuestra marca propia de detectores de flama, los cuales pueden también comprar a través del grupo de FitFlow y Cañucider. Bien, entrando en materia, vamos a hablar el día de hoy acerca de detección lineal de calor o detección térmica lineal estándar.
Para esto, este efecto lo podemos lograr con un cable. Este cable es un cable fabricado por Safe. Es un cable que tiene UL de Estados Unidos, UL de Canadá, tiene Factory Mutual, CE europeo, CSFM de California, MEA de Nueva York, fabricado bajo procesos de ISO 9001. Es un producto que se ha vendido ya por bastante tiempo. Hemos tenido la fortuna de vender bastantes kilómetros de este cable en todos los países, desde Canadá hasta Argentina, y este cable pues nos permite detectar temperatura de una manera muy eficiente y a un costo bajo. El cable para detección de temperatura es un cable que cuando se funde a cierta temperatura, a una temperatura específica, nos va a mandar una señal de alarma. La definición nos indica que es un cable que está compuesto con un aislante que reacciona a una temperatura específica. Ahorita vamos a ver esas temperaturas para poder detectar un incendio en cualquier lugar a lo largo de la longitud del cable. Cuando el aislante reacciona a esa temperatura específica, los alambres internos hacen contacto y entonces envían una señal de alarma hacia el panel de alarma. Su arquitectura es bastante simple y muy efectiva. Tienes aquí el cable para detección de temperatura, tienes tus cajas de conexión y sus soportes. A su vez, este cable con estas cajas de conexión se conectan ya sea a tu panel de incendio o al módulo monitor de tu panel direccionable o a un panel convencional, según sea el caso, para poder detectar la alarma y entonces tomar la acción correctiva correspondiente. Esta es la norma de detección lineal de calor para la NFPA. Es el código o la norma 336611. Dice detectores tipo lineal, dispositivos en que la detección es continua a lo largo de una vía, en este caso del cable. Ejemplos típicos son los detectores de tubería neumática tipo aumento de velocidad, detectores de humo tipo haz proyectado y nuestro cable sensible al calor. Ahorita vamos a ver las ventajas que tenemos respecto a las otras tecnologías del mismo estilo. Nuestro cable puede ser usado con cualquier panel de detección de incendio direccionable. Solamente necesitamos añadir un módulo monitor para que podamos tomar la señal de alarma de nuestro cable. Es compatible con cualquier panel de detección de incendio convencional también. Podemos tener hasta 4.572 metros de cable en una sola zona de detección lineal de calor sin necesidad de paneles adicionales o fuentes de poder extras. Está probado contra radiofrecuencia hasta 4.572 metros. El rollo de cable es de 152 metros o de 900 metros según sea el caso. El rollo que más se surte, que más se vende, es el de 152 metros, pesa alrededor de 8 kilos, entonces es fácilmente transportable por nuestro personal de instalaciones para llevarlo con el cliente. El costo más bajo, también fabricamos, junto con otra marca del grupo, fabricamos los costos de instalación, los materiales de instalación, eh, pues también en color rojo y resistentes al fuego, para que tengamos una solución completa, tanto del cable de detección lineal de calor, como con todos tus accesorios de conexión y montaje. Menor tiempo de instalación, porque los accesorios que fabricamos ya están diseñados para que la mano de obra sea más rápida, a un costo más bajo, es menos tiempo, menos costo. No se requiere comprar ni mantener paneles caros de detección lineal de calor. En nuestro caso es solamente el cable con sus cajas de conexión. El cable nos permite llegar hasta los 4.572 metros por zona de detección. Solamente tiene 0.05 ohms por pie de resistencia en cable par trenzado o par torcido. Compatible con todas las marcas de paneles de detección de incendio, ya sea direccionables o convencionales, ya que este cable es un sensor más, como tus detectores fotoeléctricos tipo spot, que al día de hoy ya conectas a tu panel de incendio. Este cable lo conectas también al mismo circuito, al lazo de detección de incendio. Entonces es un sensor adicional a los que tú ya manejas con tus mismos paneles. Se reduce el costo de materiales de instalación, es fácil de mantener, es solamente un cable y sus cajas de conexión,
Y nuestro producto es mejor que la competencia por una sencilla razón. Está hecho de acero, cobre y estaño. El acero le da resistencia a la tracción, el cobre incrementa la conductividad y el estaño la resistencia a la corrosión. Con lo cual, con esta aleación, podemos llegar hasta 4.572 metros por cada zona de detección sin necesidad de equipo extra. Viene en par trenzado. Observamos que cada uno de los conductores tiene su forro plástico, viene en par trenzado, y un forro exterior, el cual se funde a una temperatura específica, tal como 68 grados centígrados o 78, 88, 105 grados centígrados, 185 y 235 grados centígrados. Tenemos que comprar el cable dependiendo de la temperatura que ya consideremos que es una alarma. Ahorita vamos a saber cómo vamos a definir cuál es el cable necesario, pero compramos el cable para una temperatura de alarma específica. Existen tres tipos de forros de cable. El cable que tiene forro de PVC es un cable con forro para protección de ambientes interiores e industriales o comerciales. Existe el forro de nylon, que tiene protección ultravioleta para aplicaciones en exteriores y también en ambientes industriales severos. Y tenemos el tercer forro de cable, que es el que tiene forro de polipropileno para ambientes cáusticos y químicos o con alta salinidad. Entonces, cualquiera de esos tres tipos de forros, el de PVC para interior, nylon para exterior y polipropileno para ambientes cáusticos y químicos, en cualquiera de las temperaturas mencionadas. Asimismo, en cualquiera de estos forros y temperaturas podemos usar un guide wire o cable mensajero, cable amigo, para darle tensión al cable térmico. El cable térmico por sí mismo no se tensa, no se debe tensar, porque como viene en par trenzado, podemos descomponer el cable. Por ello mismo, se requiere ese guide wire o cable mensajero adicional al cable térmico. En FitFlow y en Canyon Cedar, y junto con Safe, te daremos todo el apoyo que tú necesites para tus proyectos de detección de incendio. Tenemos stock, tenemos conocimiento del producto, tenemos vasta experiencia, aplicaciones, te compartiremos las recomendaciones necesarias de acuerdo al proyecto que estés invitándonos a participar para que te recomendemos el producto adecuado con las características adecuadas. Te podemos apoyar también con el desarrollo de tus proyectos, no haciendo diseños en AutoCAD, pero sí te podemos hacer prediseños para que tú tengas los elementos y una idea muy clara de cómo se debe de instalar el cable, con qué accesorios de montaje y conexión, para que todo esto funcione bien y a la primera. Podemos con el cable localizar también la distancia. Podemos localizar la distancia con este display de localización de distancia. Este display de localización de distancia, el modelo es DLM-Z2, nos permite tener dos zonas de detección de alarma, zona 1 y zona 2. Con este display, cuando tú conectas el cable, te indicará si es la zona 1 o la zona 2 del cable. Es decir, tienes dos zonas diferentes de cable. Aquí te va a decir, aparte, el número de metro en donde tu cable de detección de temperatura está alarmado. Te dice entonces el número de metro para poder ir al plano, ubicar en el plano, ya que tuvimos que haber dibujado en el plano la trayectoria del cable, la acotamos, marcamos la distancia, el metraje del cable, y entonces en el display, cuando te marca el número de metro, pues vemos el plano y podemos saber en qué área, en qué punto se encuentra el fuego. Este display es económico, funciona a 24 volts corriente directa, por lo tanto requerimos una pequeña fuente de poder para su funcionamiento. Tenemos ahora el cable de alta temperatura para detección hasta de 235 grados centígrados. Este cable lo puedes usar en este tipo de ambientes donde haya hornos, donde haya maquinaria para transporte de minerales, en minas, se puede usar en ambientes donde tengamos altas temperaturas. Tenemos que definir
el tipo de cable para ver, bueno, temperaturas y podremos definir la temperatura de alarma específica y los accesorios de montaje adecuados. Y aquí podemos ver de una manera más gráfica la conexión. Aquí tienes tu display, localización de distancia de alarma. Aquí conectamos tus zonas de detección de alarma. De la derecha, del lado derecho tienes, vamos a pensar, la zona 2. Del lado izquierdo tenemos tu zona 1. Entonces, cuando este cable se funda por temperatura, manda una señal. Aquí te dice, acciona el foco de zona 1 en rojo y te dice el número de metro. Si fuera zona 2, acciona el foco de alarma de la zona 2 y el número de metro de tu zona 2. Entonces es fácilmente identificable. Este display de localización de distancia, como comenté, funciona a 24 volts corriente directa, le conectas una fuente de poder para que funcione este display y este display también se conectará a través de sus salidas de relevador de alarma o relé de alarma y falla, se conectará entonces a tus módulos monitor o módulo de contacto de tu lazo de detección de incendio direccionable para que pueda tomar y reconocer la alarma y en tu panel se pueda ver exactamente cuál es el dispositivo que está en alarma. Por lo tanto, podemos reconocer fácilmente la alarma y tomar acción. El espaciamiento que tenemos con el cable de detección de temperatura es muy similar al que tenemos con los detectores de humo tradicionales, los detectores spot. Sabemos que la distancia entre un detector spot y otro es típicamente de 9 metros o 30 pies. 9.1 metros, para ser exactos, o 30 pies. Lo mismo es aquí. Podemos tener 9 metros, 9.1 metros de distancia entre un cable y otro para detectar como si fuera un diseño de detectores spots térmicos, aunque aquí tenemos muchísimas más ventajas que un detector spot térmico. Podemos llegar hasta 10.7 metros de distancia o 35 pies entre cable y cable, o si nos apegamos a FM y NFPA 72, pues nos vamos a los clásicos 30 pies entre cable y cable, o sea, los 9.1 metros entre este cable y este otro. Bueno, sería la distancia clásica y la mitad de esa distancia a la pared, entre el cable y la pared. Entonces, es una instalación muy simple, pero que nos da muchos beneficios adicionales. La principal es que cada milímetro del cable de detección de temperatura está detectando temperatura. Es como si tuviera cientos de detectores térmicos a lo largo de una sola vía, a lo largo de un solo cable, con la gran ventaja que te va a decir el número de metro en donde está accionado ese cable y te lo va a mostrar en el display. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos con el display de localización de distancia. Ok, perfecto. Estaba checando aquí si tenemos mensajes. Todavía no. Bien. Observemos aquí, estimado colega, que dependiendo de la temperatura de trabajo, vamos a tener una distancia máxima. De acuerdo, por ejemplo, para 68, 78, 88 grados, la distancia máxima de acuerdo a UL es 10.7 metros, como lo vemos aquí en el dibujo. Si fuera tu proyecto de acuerdo a FM, son 9.1 metros o 30 pies. Para el cable que se activa a 105 grados centígrados, de acuerdo a UL sigue siendo tu misma distancia, pero de acuerdo a FM ya cambia, ya baja a 7.6 metros entre la distancia entre este cable y este otro. Ahora, para una altura de hasta 9 metros en el ambiente que tú vayas a proteger, en el área que tú vayas a proteger, entonces la distancia entre cable y cable sigue siendo la misma. No hay reducción de distancia entre cable y cable hasta para una altura de 9 metros. Sigue conservándose ya sea los 10.7 metros o los 9.1 metros de acuerdo a FM. Ahora, para lugares con alturas superiores a 9 metros, la distancia sencillamente se va a la mitad. Quiere decir que para un lugar que tenga, por ejemplo, 10 metros de altura, como ya supera los 9 metros de altura, sencillamente, en vez de que tengamos 9.1 metros entre este cable y este otro, la distancia ahora va a ser a la mitad.
va a ser a 4.55 metros de distancia, con lo cual vamos a tener una detección muy buena a un costo muy bajo y para grandes alturas. Aquí tenemos el cable de detección de temperatura. Este cable de detección de temperatura tiene sus conectores, sus cajas de conexión que también fabricamos explícitamente para el cable de detección de temperatura, con lo cual vas a poder tener una solución integral. Fabricamos los conectores de alivio de tensión, las terminales de tornillos. Bueno, estas las tercerizamos, estas se pueden comprar localmente, pero sí fabricamos los conectores de alivio de tensión, las cajas de conexión, los soportes, y de esa manera, y la resistencia de fin de línea que viene aquí, esa resistencia de fin de línea la vamos a poder usar, tomamos la resistencia que viene con, con nuestro panel de detección de incendio, y de esa manera vamos a poder tener la resistencia adecuada. La podemos comprar en cualquier casa eléctrica, ahí viene el suministro. Y observamos que por cada metro de distancia se utiliza un, un soporte. Este soporte por cada metro de distancia se va a instalar siempre y cuando no exista el guide wire o cable mensajero. Entonces, por cada metro de distancia vamos a usar un soporte. Tu primera caja de conexión, observa que se conecta ya sea a tu panel de incendio, a tu display, a tu módulo monitor, se conecta ahora sí con una tubería metálica, y dentro de esa tubería metálica se introduce el cable para incendio, un FPL, un cable para incendio normal, ya se entuba, pero tu cable de detección de temperatura va a la vista, no se entuba, va directo, va a la vista, con la idea de que pueda proteger perfectamente el área. Entonces es una ventaja, nuestro cable no se entuba, solamente requiere los soportes y las cajas de conexión necesarios. También observa, estimado colega, que entre tu primera caja de conexión y tu display de localización de distancia puedes tener hasta 2.4 kilómetros de distancia, con lo cual vamos a tener una excelente distancia para conexión del display. Este display podría estar pues cercano al área de riesgo, al área que estamos protegiendo, o directamente en la caseta de vigilancia junto a tu panel de detección de incendio. Depende del proyecto, te haremos las sugerencias necesarias para que puedas usar el cable y conectarlo de la manera más conveniente. Con Safe Feed Flow y Caño SIR tienes todo el soporte necesario para tus proyectos de detección de incendio, también no nada más durante el proyecto, sino también para que tengas, te compartiremos las mejores prácticas para instalación y para servicio. Las precauciones importantes que debemos tener con el cable de detección de temperatura es que, como viene en rollo, viene embobinado, nosotros sí lo mandamos en una bobina de cable perfectamente empaquetado para que tú puedas hacer uso del producto, y la competencia pues lo manda de una manera muy diferente, con menor calidad. Nosotros lo mandamos dentro de una bobina, y tú vas a poder usarlo eh, aplicando cierta presión cuando estás sacando el cable para que no se desenrolle el rollo, valga la redundancia. No hay que hacer dobleces a 90 grados. Tenemos que hacer este tipo de radio de inclinación máximo de 7.6 centímetros, 3 pulgadas, y con esto vamos a poder tener una instalación bastante correcta. No hay que usar montajes que no sean los aprobados para evitar falsas alarmas o que no haya pues una señalización correcta. No hay que guardar el cable en ambientes o temperaturas cercanos al punto de alarma, ya que el cable pues se va a descomponer, se va a fundir, te va a mandar se echa a perder. Ahí no aplica la garantía. No hay que usar grapas de ningún tipo, porque la grapa corta el forro plástico del cable, lo degolla, y de esa manera pues vamos a tener aquí tierras o falsas alarmas. No hay que colocar el cable
en el suelo o en algún punto donde se pueda dañar fácilmente o accidentalmente, no hay que jalarlo porque se rasga el forro plástico y tampoco hay que pintar el cable. Si se llegara a pintar el cable, pues hay que tomar en consideración eso. El cable no se puede despintar. Bueno, sí se puede despintar, no se debe de despintar porque si usamos solventes sobre el forro plástico del cable, lo podríamos dañar. Entonces ya no va a detectar de la manera que lo debe de hacer. Por lo tanto, ahí tendríamos que sustituir el tramo de cable que haya sido pintado. Configuraciones, aquí tenemos la configuración clásica, detección lineal de calor con sus cajas de conexión, pero en un sistema direccionado. Observa que este es tu lazo de detección, entonces aquí nos estaríamos conectando a tu lazo de detección de incendios con un módulo monitor de la marca del panel de incendio configurable, direccionable que tú manejes. O también puede ser directamente a tu sistema convencional, a tu panel de detección de incendio convencional. Esta es una instalación típica clase B. Aquí observamos que tu última caja de conexión tiene la resistencia de fin de línea. Esto es para una zona clase B. Instalamos una resistencia de fin de línea, como comenté, en la compras en una casa eléctrica o ya viene con tu panel de incendio. El montaje es cada metro. Aquí conectas a tu display. Si este display es opcional, no es forzoso, pero te va a indicar el número de metro donde está el fuego. Y este display se conectaría al módulo direccionable, al módulo de contacto de la marca que tú ya manejas. Me regreso tantito. Esto es clase B. Si quisiéramos una instalación clase A, lo que hacemos es entonces retiramos la resistencia de este punto, conectamos un conduit, un tubo metálico, y adentro de este conduit vamos a conectar, vamos a usar cable FPL, cable para incendio normalito, aquí adentro. Aquí adentro no va un cable térmico, va tu cable de señal, tu cable normal, y va de retorno hasta tu módulo de contacto, tu módulo monitor. Como te comento nuevamente, te daremos la asesoría necesaria para que tengas todos los elementos para que funcione adecuadamente tu sistema. Aquí puedes observar con mayor detalle, se conecta tu primera caja de conexión a tu módulo monitor. Observa que tu cable para FPL, para incendio, tu cable normal va entubado, pero aquí, después entre tu primera y segunda caja, ya no va entubado, va el cable listo, limpio, va a la vista y se instala tu resistencia fin de línea al final de tu zona clase B. Si tú vas a proteger una nave industrial, un conjunto industrial, una fábrica, un área donde haya aceite en el ambiente, bueno, partículas de aceite, moléculas de aceite, donde haya mucha contaminación, donde haya humos de manera normal, donde haya mucho polvo de manera normal. En ese tipo de ambiente te sugiero que uses el cable para detección de temperatura. El cable lo vas a poder instalar debajo del techo, protegiendo el área. Ya sabemos que la distancia entre cable y cable es de 9 metros para un lugar que tiene una altura máxima de 9 metros también. Si tú tuvieras una altura superior a los 9 metros, entonces la distancia entre este cable y este otro se va a la mitad. Quiere decir que ya tendrías ahora 4.5 metros entre este cable y este otro, y así sucesivamente. Y la distancia del cable a la pared, pues es la mitad de la distancia que va entre cable y cable. Si vas a proteger, por ejemplo, un estacionamiento vehicular, un parqueadero, que los cuales ya típicamente forman parte de edificios corporativos, de centros comerciales, podemos también proteger estos parqueaderos o estacionamiento vehicular instalando nuestro cable de detección de temperatura sobre los cajones de estacionamiento, sobre las áreas donde se estacionan los carros. Nuestro cable va por encima de esas zonas, precisamente protegiendo, ya que en caso de que exista un vehículo que esté incendiándose, nuestro cable va a detectar esa temperatura y te va a mandar
una señal de alarma. Entonces, esta es una excelente solución que le ha encantado a los desarrolladores de este tipo de proyectos, porque ahora ya pueden proteger estos estacionamientos, estos parqueaderos, de una manera muy económica. Solamente con el cable para detección de temperatura, lo instalas debajo del techo, es visible, este cable se funde y te manda una alarma. Ahora, si tú tuvieras varios niveles de estacionamiento, de parqueadero, vamos a pensar que tuviera 5 niveles, sótano 5, sótano 4, 3, 2, 1 y planta baja. Entonces, si tú instalas el cable, vamos a pensar que esto que estamos viendo en la pantalla, todos los sótanos son iguales. Entonces, este es tu sótano 5. Sencillamente hacemos el recorrido, instalas tu cable sobre los cajones de estacionamiento, en las áreas más críticas de este estacionamiento, por donde pudiera existir un incendio, y respetando las distancias máximas entre cable y cable. De esta manera, cuando este cable se funda en este punto, bueno, viajará la señal del sótano 5 a través de todo el cable, cruzando todos los estacionamientos, llega al display y te va a decir, por ejemplo, fuego en el metro 550. Sabemos que el estacionamiento 5 es del metro 500 al 600. Entonces el 550 estaría como a la mitad. Vamos a pensar que estaría por aquí. Entonces sabemos exactamente a dónde dirigir a nuestra brigada de contraincendio, ya que vamos a tener un mapa, como comentábamos al inicio, vamos a trazar la trayectoria del cable en unos planos, en un plano, y de esta manera vamos a poder localizar fácilmente el punto donde se encuentre la alarma. Y esto le ha gustado mucho a los desarrolladores de inmobiliarios, ya que es un producto muy fácil de instalar, muy fácil de mantener, ya que realmente el mantenimiento es de que observemos que el cable no esté en malas condiciones, no esté zafado, no esté caído, no esté colganteado, que esté en buenas condiciones físicas, y por otro lado, medir la resistencia de fin de línea en cada una de esas cajas de conexión. Y eso lo tomamos y lo anotamos en la bitácora, ya que cada 6 meses hay que darle mantenimiento a cualquier sistema de detección de incendio del tipo que sea. Cada 6 meses hay que darle mantenimiento, mínimo 2 veces al año, o más de 2 veces al año. Por lo tanto, esto forma parte de tu bitácora, esta información, para que tú la anotes y cuando el técnico vaya a darle mantenimiento, cheque la resistencia en cada una de las cajas, pues no debe de haber, en las cajas de conexión, no debe haber una gran desviación. Y también debemos de hacer pruebas. Ahorita vamos a ver cómo hacemos pruebas. Entonces, esta es una excelente aplicación para proteger ambientes donde existe humo, tales como un estacionamiento vehicular. Puedes proteger también un centro de distribución, un área donde tengamos racks con producto, anaqueles, en donde tengamos producto almacenado. En este caso, en este dibujo, tenemos el cable de detección de temperatura debajo del techo y sobre los racks. De tal manera que vamos a poder proteger bien estas áreas debajo del techo y vamos a poder identificar claramente el punto donde se encuentra el incendio. Otro gráfico aquí es proteger este tipo de ambiente, este techo a 2 aguas. El cable de detección de temperatura está aquí en color rojo, lo instalaríamos debajo del techo haciendo estas ondas cuadradas, estos zigzags, y respetando la distancia máxima de 9 metros para un ambiente, para un techo que tenga hasta 9 metros máximo. Abajo de 9 metros, de 9 metros para arriba, sencillamente se divide la distancia entre dos. Ahora vamos a tener 4.5 metros entre cable y cable, como aquí lo indica. Si la altura del techo está arriba de 30 pies, reducimos el espaciamiento por la mitad. Fabricamos con Red Gear todos los elementos y accesorios de conexión en color rojo resistentes al fuego para nuestras tecnologías de detección lineal de calor. Aquí tenemos las cajas de conexión y aquí tenemos ya también numeradas los componentes. Uno, pues es la caja de conexión. Dos, tus conectores internos. Tres, el conector de libre tensión que es en cada extremo de la caja. Tus soportes
como dice aquí, accesorios de montaje, cada metro pues requieres un soporte, y si usas el guide wire o cable mensajero o cable guía, que es el cable de acero inoxidable adicional al cable térmico, entonces tu soporte es cada 15 pies, cada 4.6 metros. Y tu última caja de conexión puede ser una caja de conexión normal con una resistencia de fin de línea, o le puedes instalar ahí una caja con un switch de prueba, la cual nos va a permitir hacer pruebas. Le subes el switch, te manda alarma, le bajas el switch, termina la alarma y prueba terminada. Esto es para ambientes en donde no podemos generar ni temperatura y mucho menos fuego. Entonces, para ese tipo de ambientes vamos a poder usar la caja con switch de prueba para hacer nuestras pruebas semestrales. Aquí tienes un ejemplo con varias zonas de detección. Aquí tienes dos zonas clase B y una zona clase A. Aquí tienes la primera zona clase B, al final con su resistencia fin de línea, otra zona clase B, ambas conectadas a sus módulos monitores en el lazo de detección de incendio. Y tu tercera zona es una zona clase A. Observa que el retorno viene entubado. Aquí en tu última caja de conexión viene un cable normal para incendio conectado, y dentro de este conduit, dentro de este tubo metálico de retorno a tu módulo direccionable. Entonces aquí tu panel de detección de incendio, cuando cualquiera de ellos se activa al módulo monitor, y aquí vas a ver exactamente cuál es el dispositivo que está en alarma. Por supuesto, en este mismo lazo de detección, pues vas a estar conectando tus detectores fotoeléctricos tipo spot y cualquier otro tipo de sensor que tú hayas decidido para este proyecto. Para un sistema convencional, la misma idea. Tienes una zona clase B, otra zona clase B y por último una zona clase A. Observa que el retorno va hasta el panel de detección de incendio convencional. Puedes proteger racks. Esto es algo que no se ha hecho mucho porque no existe el conocimiento, no ha existido la difusión necesaria, pero de una manera muy simple y económica podemos proteger racks. Directamente el cable se instala por la parte trasera del rack, y de esta manera vamos a poder detectar temperatura directamente en el rack. Y si tu área está protegida con un sistema de rociadores, nos podemos fijar directamente a tu tubería de rociador con este cincho plástico o cinturón plástico de doble anillo. Aquí nos sujetamos de la tubería de rociador, lo cual es perfectamente válido, con nuestro cable de detección lineal de calor. Este cable, la idea es que no toque a tu tubería de agua, porque no queremos que la tubería de agua enfríe al cable, no queremos que haya dispersión de temperatura. Por eso hay que usar los elementos adecuados. El cable no debe tocar el tubo de rociador. Si no tenemos tuberías de rociadores, entonces en esos puntos usaremos el cable directamente sujetado, directamente sostenido de el rack, usando los montajes adecuados. Observamos aquí que para este rack, si tuviéramos por cada 3 metros de altura de rack, requieres una línea, una tirada, una instalación de cable por cada 3 metros de altura de tu rack. Entonces, si esto tuviera 9 metros de altura, aquí tendrías tu primera línea de cable. A los 3 metros, luego sube a los 6 metros, luego sube a los 9 metros. Entonces, de esa manera tendremos que proteger los racks, pero recuerda que el cable se instala por la parte interna del rack, no por donde subimos la mercancía, sino por la parte de atrás, para evitar que el montacarguista, la persona que está subiendo y bajando la mercancía, los productos, pues no vaya a arrancar el cable de manera accidental. Puedes proteger también bodegas refrigeradas. Son ambientes que típicamente no se protegen porque un detector tipo spot pues no está normado, bueno, depende de la marca, pero para temperaturas bajo cero o quizás hasta menos 10 grados centígrados. Pero para este tipo de ambientes refrigerados o congelados, se sugiere usar el cable para detección de temperatura, protegiendo ya sea directamente la parte de atrás del rack
o el cable se instala debajo del techo para proteger el área. Entonces puedes protegerlo de ambas maneras. En estos ambientes donde se instala, donde se almacena producto, pues son ambientes donde se almacenan productos lácteos, quesos, vegetales, carnes, bebidas, frutas, verduras, pescado, flores, etcétera. Son ambientes que requieren cierto cuidado. Ahora, uno podría pensar que en un ambiente congelado, las cosas no se queman, pero la realidad es que dentro de una bodega refrigerada existe muy poca humedad, lo que puede ayudar a generar una combustión de una manera más rápida. Mientras exista oxígeno y material combustible y temperatura, podemos generar combustión. Entonces ahí tenemos todos los elementos dentro de un congelador para que algo se pueda quemar. Recordamos que del 60 al 80% de los incendios son de origen eléctrico. Por ello mismo, es importante tener en mente que también se pueden quemar las bodegas refrigeradas o los congeladores industriales. Es importante poder hacer esta recomendación a nuestros clientes. Existen boletines de aplicación. Les puedo mandar con mucho gusto a través de, y junto con FeedFlow y Caño Cider, les mandamos estos boletines de aplicación donde es una literatura muy sencilla de entender, incluso para alguien que no se dedica a la parte de incendio, para que comprenda fácilmente cómo podemos proteger sus refrigeradores, sus racks, sus áreas de diversos tipos y aplicaciones que vamos a ir viendo poco a poco durante este seminario. Entonces, estos boletines de aplicación se los podemos mandar de manera digital para que los tengan ahí como parte de su biblioteca técnica y la puedan compartir con sus clientes para que ellos vean cómo pueden protegerse fácilmente. Tenemos aquí otra vez un área con racks, pues podemos protegerlo directamente con el cable o debajo del techo o de ambas maneras, depende de qué tanto queramos o necesitemos proteger al cliente. Observamos el rack nuevamente conectado, pero bueno, de esta caja de conexión ya sale un tubo metálico directamente hasta tu panel de incendio, en este caso convencional, y de esta manera pues tendremos una solución muy simple, muy eficiente de protección. Hay varios accesorios de montaje. Este accesorio de montaje ya viene, es un cinturón plástico, ya es un todo en uno, para fijarnos directamente a la pared, al techo o a un rack por la parte de atrás. No incluye el tornillo, pero es una pieza que ya viene lista para instalarse y se venden paquetes de 100 piezas. Puedes también proteger bandas transportadoras de materiales. Estas bandas transportadoras pues transportan minerales, cereales, algunos granos, los podemos transportar a través de estas bandas transportadoras y los incendios en estas bandas transportadoras existen debido al incremento de temperatura en los rodamientos. Aquí observamos que esta parte aquí son los rodamientos. Estos rodamientos cuando empiezan a funcionar mal, existe fricción extra y entonces vamos a tener un incremento de temperatura muy rápido y con ello vamos a poder tener un incendio directamente en la banda transportadora. Los puntos ideales para poder proteger la banda transportadora de materiales es instalando el cable de detección de temperatura debajo del techo, junto a los rodamientos. Si tienes rejilla metálica en la parte inferior de tu banda transportadora, entonces se sugiere instalar un cable de detección de temperatura aquí. Esta línea horizontal es el retorno, la cinta de retorno. Entonces sugiere también instalar el cable de detección de temperatura por debajo de la cinta de retorno y por encima de la cinta de retorno. O cuando menos, junto a los rodamientos. Aquí es donde puedes tener mayor probabilidad de incendio. Aquí ves un corte, el cable se instala junto a los rodamientos y debajo del techo. Aquí observamos que tenemos el cable de detección de temperatura y el cable de acero. Ambos cables vienen juntos, ya se envían juntos desde la fábrica y podemos usar ahora estas armellas.
Estas armellas, fabricamos unas armellas que tienen un aislamiento ya directo en la armella, es una armella con forro, para que por ahí podamos insertar nuestro cable de detección de temperatura y detectar muy bien la temperatura. Y este cable de detección el cable mensajero, el cable guide wire de acero, pues hay que tensarlo, hay que fijarlo a la pared para que tengamos una instalación pues donde no existe el riesgo de que el cable se suelte y podamos generar aquí un problema. Por eso es importante sujetar perfectamente el cable de acero inoxidable y evitar una mala instalación. Tu última caja de conexión puede ser una caja estándar o puede ser una caja con switch de prueba. Aquí vemos una foto de un incendio real en una banda transportadora de materiales. Como ya comenté, pues es para transportación típicamente de materiales, de minerales, carbón, productos químicos, grano. Nuevamente vemos los puntos donde se instala el cable de detección de temperatura y dependiendo del ambiente seleccionaremos la temperatura de activación de alarma. Pues hay desde los 68 grados hasta los 235 grados centígrados. Hay que seleccionar el cable adecuado conociendo solamente un punto. Necesitamos saber exactamente o lo más cercano a la realidad cuál es la temperatura ambiental máxima del lugar donde vas a instalar el cable. Es decir, necesitamos saber la temperatura en el día más caliente del año en los puntos que quieres proteger, para que teniendo ese dato exacto o muy cercano a la realidad, podamos definir la temperatura de alarma. Y esto se hace fácilmente usando esta tabla. Cuando tu temperatura ambiental máxima es de 45 grados centígrados, como se ve aquí en esta tabla, entonces la temperatura de alarma es de 68 grados centígrados. Cuando tu temperatura ambiental máxima es de 50 grados centígrados, tu temperatura de alarma es de 78 grados centígrados. Cuando tu temperatura de alarma, perdón, ambiental máxima es de 70 grados centígrados, se selecciona la temperatura de 88 grados centígrados o temperatura de alarma de 104 grados centígrados, depende del proyecto. Por eso es importante conocer cuál es la temperatura aquí en el punto donde vas a instalar el cable, no en nivel de piso, no en un área bajo la sombra, en la sombra, sino en el punto exacto donde vas a instalar tu cable. Con ese dato vamos a definir claramente cuál es el modelo de cable que tú necesitas. Observemos aquí un detalle. Observa que el cable de detección de temperatura va junto con el guide wire o cable mensajero, pero aquí el cable de temperatura se conecta a su caja de conexión y el cable de acero, el de acero inoxidable, se conecta a este tensor, se fija a este tensor. Lo mismo sucede acá, con este cable de detección de temperatura junto a los rodamientos, se fija el cable de acero y el cable térmico va a otra caja. Y así sucesivamente. Esto es para poder entender claramente cómo vamos a proteger este lugar. Puedes también proteger generadores o máquinas. Sencillamente, cuando tu cable de detección de temperatura hace contacto sobre la coraza, la superficie de lo que quieres proteger, y este cable se fija a estos soportes, junto con estos soportes. Este soporte se pega con pegamento o tiene entrada para tornillo, para fijarnos a esa superficie. Por lo tanto, este cable de detección de temperatura lo vamos a poder usar muy bien para proteger, por ejemplo, generadores. Puedes proteger también túneles vehiculares o túneles de servicios. Este cable de detección de temperatura se instala por debajo del techo, por encima del carril vehicular, y de esta manera vas a poder saber el número de metro en donde tú tienes un incendio. Puede haber algún carro aquí o camión, un bus que se esté quemando. Entonces aquí acciona, quema el cable, manda una alarma y tomamos acción. Puedes proteger la sala de equipos, la sala de control, las áreas que abastecen de servicios de aire acondicionado, de energía eléctrica, de iluminación a tu túnel. Entonces, esto es importante conocer la distancia, cuántos carriles tienes, de esta manera proteger adecuadamente
a tu cliente de una manera simple, sencilla. Si se quema un pedazo o un tramo de cable, ese tramo de cable se sustituye por cable nuevo de la misma temperatura, con cajas de conexión o con kits de empalme que ahorita vamos a ver, y listo. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que sustituir todo tu, todo tu rollo de cable o toda la longitud de la zona, solamente el tramo de cable dañado. Y aquí tenemos este tipo de montajes, el lazo clip que le llamamos, o cinturón clip, que tiene entrada para tornillo. Aquí tiene entrada pues para el cinturón plástico, aquí lo insertamos y de esa manera lo vamos a sostener y va a quedar perfectamente instalado. Es un soporte que tiene resistencia a la temperatura. Puedes proteger túneles vehiculares. En este caso, observamos que tienes esta bandeja o charolas de cables arriba de cada carril. Entonces nuestro cable puede ir ya sea por debajo de esta charola o por encima de la charola de cables. Puede ser, si fuera este túnel de servicios, nuestro cable de detección de temperatura se instala debajo del techo, en la pared o protegiendo las bandejas de cables. Ahorita vamos a ver cómo se protegen las bandejas de cables. Puedes proteger también túneles de metro, de transporte público, también se puede hacer protegiéndolo directamente con el cable, directamente lo conectamos, lo sujetamos de las paredes o de las bandejas de cables y de esa manera tendremos una muy buena detección de temperatura de una manera económica y eficiente. En túneles, bueno, necesitamos también hacer un plano, tomar un plano para acotar perfectamente la distancia y poder saber en el display de localización de distancia el número de metro y zona o lugar donde se encuentra el fuego. Esta es la forma como protegemos las bandejas de cable. Las bandejas de cables se protegen con nuestro cable de detección de temperatura. Los cables eléctricos que ahí están instalados, en algún momento dado podrían llegar a generar un incendio, pues por alguna sobrecarga eléctrica, materiales de mala calidad, algún corto, algún cable pelado que esté por ahí, nos puede generar un incendio. Entonces, esto lo vamos a poder proteger con nuestro cable para detección de temperatura, el cual se instala sobre estos cables energizados o por la parte inferior de la bandeja de cables. Dependiendo del ancho de la bandeja y también conociendo la longitud de la bandeja de cables, vamos a poder determinar la cantidad de cable que necesitamos para nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos 100 metros de bandeja de cable y esta bandeja de cable mide, de acuerdo a esta tabla, 0.5 metros, es decir, 50 centímetros de ancho, entonces vamos a usar este coeficiente. Lo que vamos a hacer es dividir la longitud de la bandeja de cables entre este coeficiente. Entonces, si dividimos, si tienes tú 100 metros de bandeja de cable, divide 100 entre 0.87 y te da algo cercano a los 115 metros de cable. Esa es la cantidad de metros que tú necesitarías para ese proyecto. Siempre estima un extra de un 5% de cable por aquello de que en el plano no esté marcado todo y entonces hay alguna vuelta que hacer que no esté considerada y con eso vas a tener la cantidad de cable necesario. Ahora, tú instalas tu cable haciendo ondas senoidales a lo largo y ancho de la bandeja de cable. Vas a requerir soportes para tu bandeja de cable. Por cada metro típicamente se requieren 2 soportes. Entonces es importante tener en consideración eso para poder cuantificar la cantidad de materiales. Aquí tienes un incendio de origen eléctrico. Entonces, ya sabemos que con el cable de detección de temperatura lo podemos detectar con mayor tiempo y evitar un incendio o contenerlo. Bandejas de cables existen en todos lados. Existen en un hospital, en un museo, en una nave industrial, en una tienda, en un centro comercial, en un estacionamiento, en un parqueadero, prácticamente en un hotel, en cualquier área prácticamente tienes bandejas con cables eléctricos y este cable lo podemos conectar a tu panel de detección de incendio o a la zona de fuego de un panel de alarma, según sea el caso, según sea el proyecto, de una manera eficiente y sin costo. Y que son los puntos donde podríamos tener mayor probabilidad de incendio.
Aquí tenemos una foto de un incendio, de donde inició un incendio, para proteger cuartos de control, cualquier ambiente donde tengas cables eléctricos, bandejas de cables eléctricos, podemos usar el cable de detección de temperatura. También puedes proteger tanques con techo flotante, son tanques donde se almacena combustibles, gasolinas o petróleo, y estos tanques con techo flotante son techos que son flotantes porque flotan sobre el petróleo o gasolina, lo que tengamos dentro de este tanque. Entonces, el techo baja conforme haya menos combustible, sube conforme le inyecten combustible al tanque. Entonces, este tanque de techo flotante se protege con el cable de detección de temperatura instalado en la circunferencia del tanque. Se instala entre el sello primario y el sello secundario. El sello primario es esta parte más esponjosa que está resbalando sobre la pared del tanque, y este es tu sello primario. Tu sello secundario es esta parte superior. Se puede instalar el cable para detección de temperatura entre ambos, o podría ser que en algunos casos no nos permita la empresa petrolera hacer este tipo de instalación entre ambos sellos. Entonces, en este dique de espuma, que es esta escuadra que tenemos aquí, aquí se perfora el dique de espuma, se instala la argolla, la armella, y por ahí se hace una instalación en la circunferencia del tanque de techo flotante, para evitar precisamente incendios de este estilo. Esto se hubiera podido proteger con un simple cable para detección de temperatura. Estos son incendios pues de grandes magnitudes, y que realmente si no tiene un sistema con extinción con espuma, los cuales también vende FIFLOW y Caño Cider, pues sencillamente pues hay que esperar a que se consuma todo ese combustible. Hay que enfriar las esferas de gas y tanques aledaños. Entonces, son incendios de grandes magnitudes. Por supuesto, el daño al medio ambiente es tremendo, y lo que vale el combustible, pues también, aunque ha bajado bastante de precio el combustible, pero bueno, sigue siendo una buena cantidad de dinero. Sobre todo el impacto al medio ambiente, ¿no? Ese no tiene costo. Entonces, tu sello primario es este, tu sello secundario, tu cable de detección de temperatura iría aquí en medio, y si no, va aquí al ladito, no se muestra, pero aquí estaría el dique de espuma. Aquí metemos una argolla al dique de espuma y hacemos toda tu instalación de manera circular alrededor del tanque de techo flotante. Tus cajas de conexión, fabricamos también cajas de conexión resistentes al fuego, vienen con su tapa. Estas cajas de conexión pues ya vienen con sus knockouts o chiqueadores, que le llamamos, para poder botar aquí el punto de conexión y poder instalar el conector. Esos son los knockouts, los chiqueadores. Aquí lo botas, metes el conector, apretamos y metemos nuestro cable para detección de temperatura. Red Gear Manufacturing es una empresa del mismo grupo, entonces podemos usar estos accesorios de conexión sin ningún problema. Están diseñados explícitamente para cables de detección de temperatura y para sistemas de aspiración, lo cual veremos el jueves. Aquí tienes tu caja de conexión con sus conectores laterales, su terminal de tornillos interna, soportes cada metro, y por último tu caja con switch de prueba. Y como comenté, habrá lugares donde podamos hacer pruebas con temperatura o fuego, habrá lugares donde no lo permitan. Si sí es posible hacer estas pruebas con temperatura, lo que hacemos es que de tu última caja de conexión retiramos la resistencia de fin de línea, la instalamos en una caja temporal de prueba. Esta cajita de prueba la conectamos con un cable térmico de la misma temperatura que tienes acá. Lo conectamos, quemamos este cable temporal de prueba, te manda una alarma, activa el módulo monitor, manda la señal a tu panel de incendio y listo. Ahí tenemos ya probando el sistema. O la otra forma es, bueno, una vez terminada la prueba, retiramos la resistencia de fin de línea y la instalas nuevamente en tu última caja de conexión.
La otra forma es instalar una resistencia de fin de línea, la misma resistencia que debes de usar, pero ahora junto al switch de prueba. La caja con switch de prueba consta de la caja, el switch de prueba y la tapa. Entonces ya viene todo junto. Lo que no viene son los conectores laterales. Esos hay que comprarlos. Es un conector de alivio de tensión solamente porque es tu última caja de conexión. Si tienes un ambiente con riesgo de explosión, se sugiere usar la barrera intrínsecamente segura. Entonces, la barrera intrínsecamente segura es una caja adicional, una caja de conexión adicional, pero para evitar que se pueda generar una explosión debido a que desde el panel de incendio pueda viajar un pico de voltaje, un pico eléctrico que no queremos, o haya contaminación eléctrica de algún otro punto y viaje por esta misma tubería y por estos mismos cables. Entonces, esta caja con barrera intrínsecamente segura evita que detenemos ese pico de voltaje y evita que llegue a nuestra zona con riesgo de explosión. Entonces, esta barrera intrínsecamente segura, como su nombre lo indica, es una barrera para detener picos de voltaje que no queremos en zonas con riesgo de explosión. La caja con barrera intrínsecamente segura consta de la caja, el riel, la barrera Zener y listo. Lo que no incluye tampoco son los conectores de alivio de tensión laterales. Aquí tenemos el cincho plástico o cinturón plástico de doble anillo. Es una sola pieza, lista para instalarse. Vienen paquetes de 100 piezas. También tenemos las abrazaderas de viga para sostenernos a los techos. Esta es una forma, una pieza plástica, eso ya viene toda integrada, es una sola pieza, en donde podemos sostener el cable de detección de temperatura. Puedes proteger congeladores, aquí ya vemos el cinturón plástico, las bandejas de cables, con otro tipo de soportes. Este es un soporte para la bandeja de cable, este se inserta en las paredes de la bandeja de cable. Aquí tienes la vista más clara del soporte de proximidad para máquinas, para corazas metálicas. Ya viene integrada, es una sola pieza directamente para pegar esto con pegamento, con adhesivo directamente a la coraza de la máquina, o si se puede, usar un tornillo para fijarlo, y ya viene con su entrada aquí para poder sostener perfectamente tu cable. Este es el kit de empalme, ya se vende como un kit, consta de tus conectores laterales, el cilindro interior y la terminal de tornillos interna, o terminal de conexión más bien. Y esta es la forma como se conecta tu cable para detección de temperatura. Aquí viene cómo se hace el corte. Se corta el cable de detección de temperatura de esta manera, se meten los conectores laterales, el conector de empalme rápido, ya viene con el kit, tu cilindro, apretamos y listo, ahí quedó un empalme perfecto. Solamente este kit de empalme te puede sustituir también a una caja de conexión. La usaremos como caja de conexión o como empalme cuando sea necesario. Recuerda que si se quemó 20, 10 metros de cable en alguna zona o se dañó de toda tu zona de detección lineal de calor, solamente vas a sustituir el cable dañado o quemado y vas a usar kits de empalme o cajas de conexión. Ya se sugiere que no usemos cintas eléctricas para las conexiones. Puedes también proteger transformadores. Los transformadores pueden generar incendios tremendos. Hacemos unos anillos de protección alrededor del transformador con la idea de detectar cuando exista un sobrecalentamiento en este transformador, funda nuestro cable, nos mande una alarma y de esa manera evitamos el incendio o cuando menos tomamos acción de una manera mucho más rápida. Recordemos que el tiempo es, en un incendio es lo que tenemos en contra, es el tiempo. Adentro de estas argollas, de estas armellas, vamos a insertar el guide wire o cable metálico y el cable térmico. Observa que va por fuera, no se mete a la argolla para evitar que se degolle o se dañe el cable térmico. Y pues aquí tenemos nuevamente la idea, sostenemos y tensamos el cable de acero, usemos
pues tenemos estas armellas ya que tienen la protección, el aislamiento necesario. Es una muy buena solución. Aquí tenemos un resumen de las soluciones de los que podemos tener con el cable de detección de temperatura. Puedes proteger torres de enfriamiento. Recuerda que dentro de la torre de enfriamiento existe un ventilador, unas aspas con un motor. Entonces ahí lo que se puede quemar es el motor, puede generar el incendio, y los materiales de estas torres de enfriamiento son muy combustibles, con lo cual se recomienda protegerlo con el cable de detección de temperatura, la parte del motor. Puedes proteger tus tanques de techo flotante, bandas transportadoras de materiales, transformadores, por supuesto tomando todo tipo de precauciones para evitar que algún técnico se electrocute. Es importantísimo siempre tomar y escuchar y atender a los cursos de, de las áreas en donde vayamos a instalar para tomar todo tipo de precauciones para nuestro personal técnico. Eh, Tenemos aquí charolas de cables, túneles de cables, cuartos de cables, etcétera. Lo protegemos con el cable de detección de temperatura. Puedes instalar también tu cable de detección de temperatura debajo de los techos de las áreas, de las fábricas, de los congeladores, de las áreas que quieras proteger. Puedes proteger también los racks directamente en almacenes de congelados, almacenes de producto o galpones de producto normal o almacenes de archivo, porque hay algunos países donde se exige proteger las facturas, los archivos muertos. Bueno, esas áreas se pueden proteger muy bien de una manera económica con el cable de detección de temperatura. Puedes proteger los túneles, los rodamientos de las bandas transportadoras de materiales, bandejas de cables. Y por último, aquí tenemos que puedes instalar tu cable de detección de temperatura para proteger dentro del mismo gabinete eléctrico. Entonces son soluciones extras, adicionales a la detección de humo tradicional eh, que tenemos con los detectores tipo Spot. Aquí ahora vamos a responder algunas preguntas eh, que les agradezco mucho hayan atendido y nos estén enviando el día de hoy. Tenemos una muy buena asistencia, lo cual les agradezco infinitamente. Y wow, tenemos aquí varias preguntas. Vamos a decir, buenas tardes, ¿se puede usar el cable? Vamos a ponernos unos lentes para ver un poquito más de cerca porque la letra está muy chiquita. Dice aquí, ¿se puede utilizar el cable en áreas clasificadas como tanques de GLP o áreas con polvo como silos? Don Juan Camilo, sí, cómo no, podemos usar el cable para detección. Miren, para tanques de gas tenemos otra solución que con todo gusto les puedo mandar información con un cable que se llama Safe ROC. Safe ROC es Rate of Change, cambio de rango. Es un cable diseñado para detectar fugas. Cuando el cable cuando el cable eh, lo moja el líquido combustible o que pueda generar una explosión. Nuestro cable reacciona cuando existe un decremento, una disminución de temperatura muy rápida, súbita, o cuando existe un incremento muchísimo, muy rápido en un solo punto del cable. Entonces, esa es una detección de fuga de líquidos la cual podemos detectar con el cable Safe ROC. Para el áreas con polvo de silos, como con silos, yo le recomendaría, don Juan Camilo, bueno, en el caso del silo, podemos hacer una espiral alrededor del silo para detectar temperatura o junto a las bandas de transportadoras de materiales, si es que ahí existen, o usar una combinación de cable de detección de temperatura más detección de flama. Pueden ser ambas tecnologías para detectar flama en este tipo de ambientes. Y si no, cuando menos el cable de detección de temperatura, sí. Aquí el punto es detectar el incremento de temperatura. Ahora, el cable de detección de temperatura no tiene grado alimenticio. El cable de detección de temperatura se instalará afuera del silo, no por fuera del silo. Dice, ¿cuál es el motivo por el cual se trenza el cable? Dice la señorita Silvia.
Bueno, pues es el método de fabricación. Se trenza para que cuando se fundan ambos forros plásticos del par trenzado, en ese momento se funden los plásticos y hacen contacto los metales, los dos conductores. Y de esa manera se funden los forros plásticos, hacen contacto los conductores y es cuando te manda una alarma. Ese es el objetivo del trenzado. Dice el señor Juan Michel, Joan Michael, ¿cuánta distancia se coloca el display de localización? Podemos tener hasta 2.4 kilómetros de tu primera caja de conexión. O puedes tener, si viendo la respuesta de otra manera, puedes tener dos zonas de detección de temperatura y cada zona de hasta 3,000 metros. Entonces puedes tener hasta 6,000 metros dividido en dos zonas con tu display DLMZ2. Dice el señor Esteban, ¿cuál es la vida útil del cable una vez instalado? Cuando menos cada 10 años, el cable cuando menos nos va a durar 10 años, señor Esteban. Señor Carlos Guerrero dice, ¿este espaciamiento a qué altura es? Bueno, 9 metros, recordamos 9 metros de distancia entre cable y cable para una altura de hasta 9 metros, arriba de 9 metros de altura, la distancia es de 4.5 metros. Don Carlos. El señor Wilson Rodríguez nos dice, el módulo solo detecta donde esté el daño o también detecta cambio de temperatura. No, bueno, con el cable de detección de temperatura que ahorita vimos en este webinar, el display te va a decir dónde está la alarma o dónde te va a decir el número de metro, dónde está la alarma o solamente te va a decir si hay falla. No te va a decir dónde está la falla, solamente te va a decir, hay falla y búscala. ¿Cómo lo vas a buscar? Existen localizadores de tierras, ese lo compramos y localizamos la falla con localizador de tierras. Y si no, el mismo display, el DLMZ2, el display de localización de distancia, te dice el número de metro donde está la alarma. Entonces son cosas diferentes. Alarma es cuando hay contacto y cuando mide el cambio de resistencia, el display, y te manda una señal de alarma. Y si es falla, te indica también si es falla, pero no te dicen dónde. Eso hay que buscarla con un localizador de fallas a tierra. Dice el señor José Lantier Vázquez. Buenas tardes, de Lima. Consulta, para instalar el cable como detector de calor en vez de sensores spot, si tuviera un techo de auditorio, ¿cuál sería la mejor práctica de instalación? Ok. Bueno, aquí hay un punto, la estética. Por ejemplo, un auditorio. Un auditorio típicamente tendríamos 8 o 10 metros de altura. Yo ahí te recomendaría una distancia entre cable y cable de 4.5 metros para un auditorio y bueno, el cable pues debe de estar, bueno, a esa altura no alcanzamos a ver el cable. El cable existe, el cable para interiores viene en color rojo, el cable para exteriores viene en color negro. Entonces, dependiendo de la estética del lugar, puedes usar ambos en interiores. Te van a funcionar maravillosamente ambos tipos de cables en interiores, en forro PVC o forro de nylon. Aunque el de nylon es para exteriores, pero perfectamente te puede funcionar en interiores. Y bueno, vas a disminuir, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de instalarlo a gran altura también el cable de detección de temperatura? Es el mantenimiento. Primero, bueno, tu costo de instalación. Vas a usar menos tuberías, o sea, no hay tuberías, son solamente soportes plásticos, cajas de conexión. Contra los detectores spots, ahora vas a requerir solamente el cable y mucho menos detectores. Comparando contra un detector spot, serían menos, es solamente cable y no detectores spot. Entonces te vas a ahorrar mucho dinero y por otro lado, es una instalación muchísimo más eficiente. Dice el señor Mauricio, en el DLMZ2, ¿el módulo puede identificar qué zona se activó el cable? Sí, te va a identificar qué zona 1 o zona 2 y el número de metro de esa zona. Dice don Martín Felipe, buenas tardes, tengo pregunta, ¿cuál es la altura máxima aconsejable para usar el sistema de detección de cable lineal? Pues puedes tener hasta 14 metros de altura, eso es lo que una nave industrial típicamente tiene como máximo 14, 15 metros de altura.
Arriba de esa altura, yo ya te recomendaría, dependiendo de lo que ahí estén produciendo, usar ya sea el cable de detección de temperatura o usar los sistemas de detección de incendio por aspiración, de los cuales voy a platicar el jueves, o una combinación de ambos. Depende del tipo de ambiente, si hay aceites en el ambiente, si es un área donde se almacena archivo o es un congelador industrial, no sé. Dependiendo de ese ambiente, vamos a recomendar la tecnología o combinación de tecnologías que mejor protejan al cliente. Ok, dice don Marco Rodríguez, buenas tardes, según los usos que informó, ¿el cable podría ser instalado dentro de los tableros eléctricos? Sí, la respuesta es sí. Grupos de generadores, sí, sí, don Marco, la respuesta es sí. Ahí tenemos que saber cuál es la temperatura de esos puntos donde instalaremos el cable para definir la temperatura de alarma. Y el cable puede ser el cable para uso en interiores. Dice el señor Ronald Chunga, dice, este cable, como es un sensor, ¿sobre qué canalización va este cable? Puede ir instalado dentro de MT, CND, RGs, PVC. No, don Ronald, este cable va a la vista, no se mete dentro de ninguna canalización. La idea es que este cable detecte libremente, es decir, no requerimos ningún tipo de tubo. Dice el señor Giancarlos Carpio. Buenas tardes, Agustín. He visto Junction Box que tiene una temperatura de operación. En caso de que se use el cable para temperaturas altas, ¿el Junction Box tendrá la misma temperatura de operación? Bueno, el Junction Box se va a empezar a descomponer, al igual que los soportes plásticos, alrededor de los 93 grados centígrados. Entonces, para temperaturas más altas de 93 grados centígrados, yo le recomendaría usar una caja de conexión metálica y otro tipo de soportes. Caso por caso lo podemos ir viendo. Ahí yo le pediría más adelante que para ese proyecto pues nos compartiera las dimensiones del área, el largo, el ancho, la altura, fotos del techo, algún video si se puede que nos lo manden por WhatsApp o a través de FitFlow y Caño Cider, y siempre contactando a su vendedor, a su contacto en Caño Cider, en FitFlow, para darles la atención adecuada, ya que los que proveen los precios son FitFlow y Caño Cider. Y así hacemos equipo, porque habrá cosas que yo no tenga muy claro, muy en mente, pero sí la tiene nuestro colega de FitFlow de Caño Cider. Entonces, así hacemos equipo para darles las mejores recomendaciones y prácticas. Tiempos de entrega, etcétera. Ese tipo de cosas que son más locales. Dice don Giancarlos, buenas tardes, Agustín, he visto Junction Box. Ok, ya la platicamos. Otra vez, ahora es el señor Jean Paul Alberto. Dice, ¿cuál es el criterio de espaciamiento entre los cables de detección según la NFPA? En nuestro caso, bueno, la NFPA lo que nos dice Jean Paul es que debe ser de 9 metros máximo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Y te voy a platicar por qué. Porque cada fabricante manda su cable, sus productos a UL, a FM, y cada producto tiene diferentes pruebas. No hay una prueba genérica para todas las marcas. Entonces, hacen las pruebas y uno como fabricante le dice, mira UL, mira FM, mi cable yo te digo que lo puedes instalar para detectar adecuadamente a tal distancia. Ellos validan, ellos comprueban lo que yo estoy diciendo como fabricante, y entonces cuando cumple de acuerdo a todos estos lineamientos, ellos te extienden el sello, te aprueban tu producto. Entonces, en nuestro caso, si es de acuerdo a UL, pueden ser 35 pies o 10.7 metros o 10.5 metros entre cable y cable, o de acuerdo a FM, que son 30 pies o 9.1 metros entre cable y cable, para alturas de 0 a 9 metros. Arriba de 9 metros, pues la distancia va a la mitad entre cable y cable. Dice don Juan Camilo Montalegre, se puede utilizar el cable en áreas clasificadas como tanques de GLP o áreas con polvo para silos. Ya creo que ya contesté esa. Señor Jefferson Alberto, por encima de 9 metros la distancia se reduce a la mitad,
pero no hay un límite superior de altura, por ahí de los 14 metros, don Jefferson, hasta 14 metros se sugiere, arriba de 14 metros, y bueno, hay que analizar el tipo de riesgo. Ahí tendremos que ver qué tipo de material existe en ese ambiente y junto con el equipo de ingeniería de FitFlow, Cañocider y de Safe, le haremos la recomendación adecuada. Pero o puede ser el cable o puede ser combinación de tecnologías añadiendo detección de incendio por aspiración, de la cual hablaré este jueves a la misma hora. A ver qué más. Dice, ¿sería raro ver cable tirado en el techo de una oficina, por ejemplo? Sí, don Ronald, yo le recomendaría más bien que para el techo de una oficina, bueno, típicamente en una oficina las bandejas de cable están por encima del cielo falso o del techo. Entonces, ahí es donde deberemos de proteger en esa parte que no se ve con nuestro cable de detección de temperatura. Y si tú quieres aspirar, tú quieres detectar en el área de oficina, podemos usar el detector ASD, que es un detector de humo por aspiración, o puedes usar un detector tipo Spot de la marca que tú ya manejas. Podemos analizar el proyecto también. Hay varias formas. Un Spot, que es un fotoeléctrico debajo del techo, o un sistema de aspiración con nuestro ASD muy económico para aspirar hasta en un área de 668 metros cuadrados con sus capilares, con puntos de aspiración para aspirar bajo los cielos falsos o protegiendo las bandejas de cables eléctricos con el cable de detección de temperatura. Entonces, siempre es bueno, yo te recomiendo, estimado colega, que le recomiendes al cliente lo que tengas disponible. Si tu solución, tu experiencia, tus conocimientos te indican que puede ir más de una tecnología, yo te recomiendo que lo hagas. El cliente al final decide, hace una reunión con todos el financiero, el jefe de producción, el jefe de seguridad, el jefe de mantenimiento, hacen una junta y ven si alcanza el dinero o no alcanza el dinero. Entonces yo te recomiendo, y bueno, cada quien va a exponer el punto de vista desde para su área, pero yo te recomiendo sugieras todo, haz un proyecto completo con todos los elementos necesarios y que el cliente decida. Incluso se lo cotizas por separado. Por ejemplo, cable de detección de temperatura te cuesta tanto, detección por aspiración te cuesta tanto, detecciones con fotoeléctricos te cuesta tanto. Entonces, el cliente va a decidir si tiene más información, va a ser mucho más sencillo que ellos puedan decidir y tomar una acción, porque pues tienen que pedir presupuesto para el año entrante. Típicamente ese dinero no lo tienen disponible en ese momento. Entonces, es bueno, así ellos pueden ir teniendo más opciones de no descartar una buena solución por el precio. Mejor se lo vas dando por fases para que ellos puedan tomar una decisión económica. Dice don Antonio Vázquez, ¿este cable es libre de halógeno? La respuesta es no. Utilizamos PVC, no es libre de halógenos. Dice, hola, para proteger un transformador en exterior, ¿podríamos usar esta solución? Sí, la respuesta es sí. ¿A qué distanciamiento mínimo debería haber desde el transformador? Bueno, esa distancia mínima desde el transformador, don José Muñoz, nos la debe de dar el encargado, el especialista eléctrico de esa área. El encargado de ese transformador nos debe decir, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de ese transformador, nos va a decir cuál es la distancia segura para poder instalar nuestro cable. ¿Cuál es la distancia mínima? Pues lo más cercano al transformador sería mi respuesta, pero teniendo todo tipo de consideraciones de seguridad para que nuestro personal técnico esté debidamente protegido. Dice la señorita Janet Quispe, ¿es aplicable usar este cable alrededor de un tanque combustible? La respuesta es sí. Si es así, ¿qué accesorios se podría utilizar para su instalación? Si es un tanque combustible, tanque de techo flotante, pues habría que, recordemos que se hace la instalación alrededor de la circunferencia. Si tiene, señorita Janet, más información de ese tanque, porque existen muchos tipos de tanque, por favor compártanos fotografías de ese tanque y de esa manera le damos la recomendación de cuál es el accesorio
correspondiente, el que va a funcionarle bien. Dice el señor Wilmer Edinson, ¿el calor del sol interviene o puede causar falsas alarmas? La respuesta, don Wilmer, es no. Usaremos el cable con forro de nylon para exterior. Solamente necesitamos saber qué quieres proteger para en función de eso determinar la temperatura de alarma. Dice el señor Pablo Vázquez, ¿se puede usar el cable de detector lineal en atmósferas explosivas o zonas ATEX? La respuesta es sí, don Pablo, usando la barrera intrínsecamente segura. Señor William Pérez dice, buenas tardes, ¿y en tipo A debemos regresar el cable al panel? Pues sí, si es un panel convencional, y la respuesta es sí también cuando debemos de regresar al módulo monitor, es decir, sale en la zona de detección del módulo monitor direccionable, nuestro cable de detección de temperatura, y regresa al mismo módulo monitor, siempre y cuando ese módulo monitor tenga capacidad para hacer instalaciones clase A. Ok, el señor Emerson Ariza dice, ¿qué pasa si llega a fundir el cable de detección por la propia acción de una detección de un incendio? ¿Es necesario cambiar todo el tramo entre cada caja de conexión? Solamente, don Emerson, hay que cambiar el tramo de cable dañado, solamente eso, y usar nuestros kits de empalme. Bueno, el cable se sustituye con cable de detección lineal de calor de la misma temperatura y usando kits de empalme. Dice don Luis, ¿es resistente a condiciones ambientales severas? Sí, usaremos el cable con forro de nylon, don Luis. Don Oscar Aguilera dice, ¿cómo sería la instalación en bandejas de cables o racks de cañerías? Bueno, son diferentes. La bandeja de cables son bandejas de cables eléctricos, racks de cañerías. Tendríamos que ver qué tipo de cañería es, qué tipo de tubería es. Si es para protección de las cañerías, podemos usar un cable muy diferente, que es un cable para detección de fuga de líquidos. Ese no viene en el webinar de hoy, pero podemos proveer la información. Este cable para detección de fuga de líquidos es un cable que cuando se moja te manda una señal de alarma, pero eso es un cable diferente. También lo tenemos, pero es para detección de fugas de agua. Dice don Mauro, dice, ¿se pueden empalmar dos tramos de cable sensor para obtener un cable de mayor distancia? Bueno, el rollo de cable o bobina de cable es de 152 metros, entonces cada 152 metros va a ser una caja de conexión y la distancia máxima para una sola zona de detección de temperatura es de 4.572 metros, o si vas a usar un display, un DLM-Z2, que tiene capacidad de 2 zonas de detección, serán dos zonas de 3.000 metros. Cada zona será de 3.000 metros máximo. Ok. Ok, don Cristian Pacheco dice, ¿a qué distancia máxima debe instalarse el cable de un transformador al costado de este o sobre este y en general? Bueno, y en general, yo te recomiendo hacer un anillo, como vimos en el dibujo, aunque dependiendo del tipo de transformador, don Cristian Pacheco, te pido nos mandes unas fotos de esos transformadores para hacer un diseño más adecuado, y lo ideal es hacer un un corral, hay que hacer un anillo alrededor de ese transformador, sería lo ideal. Si fuera encima del transformador, bueno, hay que tener todo tipo de precauciones para evitar un accidente con el personal técnico. Ahí sí debemos de trabajar de la mano con el personal, con el especialista encargado de ese transformador para evitar que alguien se electrocute. Entonces, sí, es importantísimo. Sí se puede fijar el cable sobre el transformador. La respuesta es sí, con todo tipo de precauciones, o puedes hacer un anillo alrededor del transformador, también con todo tipo de precauciones. Dice el señor Ronnie Camargo, ¿este sistema solo es compatible con esta marca o puede incluirlo para sistemas de ya instalados de otra marca? Don Ronnie, bueno, no podemos, nuestro cable de detección de temperatura de Safe no lo puedes conectar con otra marca, porque no sabemos qué pueda pasar. En teoría, debe funcionar, pero no te puedo dar una garantía que sí funcione. Yo te pido mejor que generes zonas. Si ya tienes una zona de detección de temperatura con una marca diferente a la nuestra, esa déjala ahí. Pero mejor te pido que en una zona diferente añadas nuestro cable para que cada uno
detecte de manera independiente y aseguremos el buen funcionamiento. Ok, dice, el señor Ronald Chunga. En el ejemplo del hangar, el cable va a estar instalado en el techo, generalmente metálicos que emiten temperaturas altas. Correcto, don Ronald. Los cables, por eso es importante tomar la temperatura de ese techo, saber cuál es la temperatura de ese techo en el día más caliente del año. Con ese dato vamos a poder definir cuál es el cable que te va a funcionar y será un cable con forro de nylon. Eso sin problema, estimado señor Ronald. Dice, ¿qué tipo de soporte se utiliza para este sistema? Bueno, también don Max Rolando es, como vimos en la presentación, hay varios tipos de soportes dependiendo de donde queramos fijar el cable. Las cajas de conexión son antiexplosivas, don Jaime. No lo son. Por eso, si existe un requerimiento explícito por parte de su cliente, ahí le recomendaría yo usaran, de hecho se ha usado así, hay clientes que deciden usar sus propias cajas de conexión explosion proof, metálicas, con nuestro cable. Es perfectamente válido. Ok. Dice, ¿se puede extender el cable directamente en bandejas, fondo sólido para circuitos de potencia limitada o no limitada? Dice el señor Wilson Rodríguez. El cable directamente en bandejas de fondo sólido. Bueno, el cable debe de estar sobre nuestros cables de detección eléctricos. Esa es la recomendación. Dice, ¿cómo podemos realizar pruebas o mediante qué instrumento podemos realizar pruebas? Don Wilmer Edinson, bueno, ya con las cajas con switch de prueba, que ya vimos. Don Gustavo Bisuet dice, ¿este sistema sirve para una nave donde funciona una panadería? La altura es de 12 metros. La respuesta es sí, don Gustavo, sí lo podemos instalar con distancia entre cable y cable de 4.5 metros. La señorita Patricia Pereira dice, ¿de qué temperatura se recomienda el cable para el ejemplo del estacionamiento? Y para una bandeja de cables de instalación eléctrica, bueno, para el estacionamiento, pues yo le recomendaría temperatura de activación de alarma de 68 grados centígrados, cuando tu temperatura ambiental máxima no supera los 45 grados centígrados. Y para una bandeja de cables de instalación eléctrica, ahí sí te pido que tomen la temperatura de esa bandeja de cables. Típicamente la respuesta sería 88 grados centígrados para las bandejas de cables eléctricos. Te digo, es una respuesta típica, tradicional, pero hay que saber cuál es la temperatura de esa bandeja de cables para poder saber si es la de 88 grados centígrados o si es el cable que se activa a 105 grados centígrados. Eso es importantísimo saberlo. Te cuesta lo mismo. Te cuesta lo mismo el cable que se activa a 88 grados centígrados que el de 105 grados centígrados o que el de 68 grados centígrados. Te cuesta lo mismo. La diferencia es que sí te va a costar diferente el cable de PVC para interior o el cable de nylon para exterior. Ahí sí cuesta un poquito más el de nylon porque tiene un forro extra. Por eso te cuesta un poquito más. Pero todos los cables para interiores te cuestan lo mismo. Entonces, la respuesta sería 88 grados centígrados, pero por favor checa, danos ese dato para darte el dato exacto. Ok. Dice la señorita María Cristina Bernal, buenas tardes, este tipo de cable es resistente a zonas donde exista humedad constante. Y si es así, ¿por cuánto tiempo puede estar instalado ahí como garantía para el cliente? Bueno, sí, claro, podemos instalar nuestro cable de detección de temperatura. Por ejemplo, me imagino que se refiere para lugares donde lavan con agua caliente y existen vapores, por ejemplo, áreas donde hay carne, donde se almacena carne, son áreas que tienes que estar limpiando continuamente, o en áreas muy similares donde existe mucha humedad. La respuesta es sí, pero tus cajas de conexión tenemos que buscar un punto donde no estén sometidas a un alto nivel de humedad. El cable no le pasa absolutamente nada. En este caso,
para este tipo de ambientes, si existe una humedad constante, hay que ver qué porcentaje de humedad relativa existe y en función de eso te hacemos la recomendación. Pero de entrada, si fuera un lugar con humedad constante, el cable, el cable con forro de nylon sería una buena sugerencia, salvo saber qué tanta humedad es la que existe. O sea, si existe condensación, es decir, si ya en algún momento dado esa humedad empieza pues, a convertirse en agua, bueno, tenemos que saber eh, a qué grado llegamos. Si nos compartes información, fotografías, qué tipo de ambiente quieres proteger, con todo gusto, señorita María Cristina, te damos soporte al respecto. A ver. En recorridos extensos, dice el señor Leonardo Duarte, en recorridos extensos, en el caso que el cable emite una alarma, luego para reponer el sistema debemos cambiar la totalidad del cable. No, don Leonardo, no se necesita sustituir todo el cable, solamente el cable quemado o dañado, usando nuestros kits de empalme. Listo, si hay 10 metros de cable dañado o quemado, eso sustituimos con los kits de empalme y listo. No hay que sustituir más cable. Señorita Silvia Mercader dice, ¿podría explicar la conexión clase a un panel convencional? Bueno, depende el retorno. Tú cuando tienes un sistema clase B, quiere decir que tienes una resistencia de fin de línea, pero el retorno ya sería en tu última caja de conexión, ahí conectamos un tubo metálico y dentro de ese tubo metálico de retorno hasta tu panel convencional va el cable de detección para incendio normal, no el cable térmico. Eso te lo podemos mandar nuevamente en la presentación. Dice el señor Paul Giancarlo, específicamente qué producto puede ser para proteger un ambiente que trabaja a menos 25 grados centígrados. En este caso me refiero que es un congelador o un área refrigerada. Usaremos el cable TC155, que es el cable con activación a 68 grados centígrados para interiores, forro de PVC. Ese es el producto adecuado para un congelador. Dice el señor Alex Álvarez, si tengo una cubierta a 2 aguas, el cable debe ubicarse en el cumbrero, respetando la distancia que menciona la norma NFPA 72, o es válido instalarlo tal como se mostró en la imagen del hangar. Yo te recomiendo, don Alex, que el cable de detección de temperatura trates de que se instale en el vértice. Ese fue un ejemplo. Podemos hacer varios ejemplos. Pero el cable de detección de temperatura yo te invito a que se instalara haciendo un recorrido en donde una de tus trayectorias de cable caiga exactamente debajo del vértice de las dos aguas. Entonces, de esa manera vamos a poder detectar en el punto más alto y así nos vamos a ir yendo hacia los puntos, hacia las paredes de menor altura. Con gusto te apoyamos en ese proyecto. Dice la señorita, el señor Andrés Barea, dice, buenas tardes, ¿cuál es la temperatura mínima de trabajo para este cable en cámaras frías? Sería, don Andrés, nuevamente la respuesta sería cable de 68 grados centígrados con forro de PVC, modelo TC155. Uno diría, bueno, pero lo que pasa es que si recordamos que el tiempo en que hierve el agua es mínimo, en que llegamos a los 100 grados centígrados, pues para que lleguemos a la temperatura de 68 grados centígrados, realmente es en cuestión de poco, muy poco tiempo, menos de 5 minutos estamos logrando esa temperatura ahí adentro. Entonces te recomendamos el cable instalado directamente en la parte trasera del rack con temperatura de 68 grados centígrados o con aspiración de detección de incendio por aspiración, del cual hablaré el jueves, para poder aspirar también dentro de ese congelador o dentro de ese refrigerador. Don Leonardo Manuel Cueva dice, buenas tardes, para la instalación de cable térmico en una faja transportadora, ¿se utilizan los mismos accesorios de plástico o se requieren ser metálicos? Bueno, no, aquí ya son metálicos, don Leonardo. Se requieren las argollas metálicas, por ahí se inserta el cable para detección de temperatura, precisamente por el trabajo y las condiciones que ahí tenemos.
Dice don Marcos Pacheco, dice, ¿cómo fijo el cable encima? En techo de tanque metálico de alcohol de 10 metros de diámetro, de 10 metros de alto. En techo de tanque metálico de alcohol. Pues ahí tendremos que hacer una espiral, una espiral alrededor del tanque de alcohol. Eso sería alrededor. Tenemos muchas más preguntas. Gracias a todos, colegas, por asistir a este webinar el día de hoy. Tuvimos una excelente asistencia y pues siéntanse acompañados en sus proyectos. Tú no tienes que ser un experto en detección de incendios. Para eso estamos nosotros, para apoyarte, para eso nos pagan, para darte soporte en tus proyectos, compartirte nuestras mejores prácticas y por supuesto que atenderte en todo lo necesario, junto con FitFlow y con Caño Cider. Dice, hola Agustín, consulta, ¿los paneles localizadores de distancia pueden ser instalados en áreas clasificadas? Dice el señor José Inga. Este DLMZ2, don José, lo tenemos que instalar para un área clasificada dentro de un gabinete para estos efectos. Y también tenemos que proteger, pues, tener todo tipo de instalación para ambientes con riesgos eléctricos. La respuesta es sí, pero necesitamos instalar nuestro gabinete de localización a distancia dentro de un gabinete NEMA para este tipo de ambientes. Dice, bueno, afortunadamente tenemos muchísimas preguntas más. Vamos a contestar las últimas tres. Don Armando Atarama dice, soy Armando Atarama de Pacífico Seguros. En caso de pérdida del recubrimiento del cable por mordedura de un roedor o por contacto con alguna superficie, o en caso de deterioro, ¿se reporta alarma? La respuesta es sí. En el caso de que sí, la respuesta es sí. Tengas display o no tengas display, te va a mandar una falla. Más bien, ahí no va a ser alarma, es una falla la que va a responder. Dice, en caso que no se reporte alarma, ¿cómo se podría prevenir esta situación? O en caso no signifique mayor situación, ¿en qué afecta que el cable esté deteriorado o descubierto? Bueno, el cable deteriorado o pelado, que haya sido carcomido, que haya sido machucado, te va a mandar una falla. En automático te va a mandar una falla. Entonces hay que buscar esa falla. Si tú instalas un display del MZ2, te va a decir si es falla o si es alarma. Si es alarma, en qué número de metro. Si es falla, usaremos un localizador a tierra para buscar la falla. Dice Denise Medrano, si se diera el caso accidental que el cable tenga contacto con 220 volts corriente alterna, ¿tiene un sistema de aleación o de protección? No, no. En este caso, bueno, tenemos que tomar todo tipo de precauciones, ver la trayectoria del cable y por supuesto que pues ahí tendríamos un daño en el panel de incendio. Entonces, sí, es importante verificar que no tengamos ese tipo de interferencia. La señorita Roxana Rivero dice, ¿cuál sería la longitud mínima para que sea rentable? Por ejemplo, si tengo una cámara de frío pequeño, ¿es conveniente ese sistema de detección? La respuesta es sí, sí es rentable. Hay que ver de qué tamaño es el congelador o enfriador que tiene y en función de esto hablarlo, bueno, definir la cantidad de cable necesario y hablar con FitFlow o con Caño Cider para definir si le pueden vender por metro o la cantidad mínima, señorita Roxana. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas. Les agradezco mucho. Creo que el tiempo se nos ha agotado. Por favor, contacten directamente a su contacto en FitFlow, en Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Caño Cider, en Argentina, y con todo gusto les daremos respuesta, apoyo en sus proyectos. Creo que sería por el momento, Stephanie. Bien, Agustín, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo info@fitflow.com.pe.
Este webinar es grabado y pueden ubicarlo buscándonos como FitFlow Fire School o también pueden enviarnos un correo al mismo mail de info@fitflow.com.p para poder compartirles el link y también la presentación de requerirlo. Por último, recuerden que esta semana les daremos webinars diariamente dedicados al rubro de detección. Por favor, si desean inscribirse, pueden enviarme un correo de nuevo al mismo mail, info@fitflow.com.p. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow Perú, y el día de hoy hemos presentado detección con cable térmico a cargo de Agustín Castañeda. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y que tengan excelente día. Gracias, Stephanie, un abrazo.